pero llega Dios a la vida de uno. Él siempre está ahí, no es que llegue, es que Él siempre está. Se le aplicó la eutanasia, entonces fue algo mucho más difícil porque siente uno como si fuera uno el que lo hubiera matado. Casi no sabía con ellos. No, porque yo no estaba en condiciones físicas para que ellos estuvieran conmigo. Primero que todo, que estudien, que a veces no dejen que las situaciones lleven a estas circunstancias de llenar vacíos emocionales. Se nos fue la mano. Se les fue una mano. O sea, la intención no era. La intención no era matarlo. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy nos acompaña Liliana. Liliana nos ha solicitado no mostrar su rostro por completo, pero aún así está en toda la disposición de contarnos su historia y lo más importante de todo, de dejarnos sus mensajes para que otras personas no terminen también privadas de la libertad. Liliana, bienvenida. Buenas tardes. Cuéntenos por qué delito está. Estoy por homicidio agravado. ¿Y de cuánto tiempo es su condena? Es de 18 años. 18, listo. Recuerden que el enfoque principal de este programa es la prevención del delito, entonces por eso los invito a que se queden hasta el final de nuestra entrevista para que no se pierdan todos los consejos que Liliana nos quiere dar. También los quiero invitar a que nos sigan dejando sus comentarios, los hemos estado respondiendo con la mayor brevedad posible. Ojalá comentarios positivos, palabras de aliento, felicitaciones, agradecimientos para ellas y ellos, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Liliana, entonces le dejo todo este escenario para que nos empiece contando un poco de cómo era su vida antes de terminar la libertad. Bueno, pues yo nací acá en Manizales, fui criada en el barrio San José. De ahí cuando tenía 14 años me fui a vivir con el papá de mis hijos al barrio El Nevado. Terminé mi escolaridad, hice un curso de enfermería y laboratorio. Luego pues estuve desempeñando mi labor en los hospitales de acá en Manizales, en laboratorio, estuve cuidando abuelos. Luego me dediqué a trabajar en los ancianatos, pues porque ahí es donde realmente uno le sirve a la gente. En los ancianatos pues eran de abuelos que dejaban abandonados en los hospitales o se recogían abuelos de las calles para darles una muerte digna. Hace 7 años yo me separé, estuve viviendo un tiempo sola, luego mi papá se enfermó en cuarentena, estuve viviendo con él hasta que él murió en el 2023 y pues yo tenía, en ese momento pues yo empecé a tomar, empecé a consumir muchas drogas. Después de eso empecé a relacionarme pues con malas personas. Liliana, ¿usted empezó el consumo de drogas y de licor después de la muerte de su papá Sí, o antes de joven lo había hecho cuando también? antes de yo irme con el papá de mis hijos a la edad de 13 años, yo pues probé la marihuana, probé el alcohol y pues cuando ya decidí estudiar y terminar mi carrera, pues obvio dejé todas esas cosas porque quería ser otra persona, quería salir adelante. Por mucho tiempo pues logré lo que quería, que era estar para la gente, servirle a la gente. Luego que pasó eso, después de que mi papá murió, pues para mí pues empecé a llenar el vacío emocional, solamente droga, tomando, empecé a meter pues ya que anfetaminas, que cocaína, que marihuana, lo que se me atravesara eso consumía, hasta que llegué al peor vicio que es el vacío. Empecé, ya pues cuando mi papá murió yo me salí de trabajar, yo conocía pues gente, sí, gente mala, porque aunque la gente no lo obliga a consumir, pero sí tienen mucho que ver con el consumo. Empecé a distribuir droga en varios barrios de Manizales, que pues ya no trabajaba, pero de alguna manera tenía que sustentarme la droga, y pues la tenía en mucha cantidad para poder, pues tenía varios proveedores,
y con esos proveedores yo pues distribuía en varios barrios. Llegó un momento en el que yo tenía pues yo vivía en un apartamento, tenía otra parte que era la bodega y las partes a donde yo iba a llevar para que consumieran, en algunas veces me quedaba en esas partes o me iba a consumir en donde yo vivía. En la persona donde tenía la bodega, pues era un muchacho que llevaba tiempo pues ya trabajando con nosotros y pues llegó un momento en que me tenía una droga, una cantidad de droga pues bastante alta y él dejó de ir allá donde yo, pues donde él tenía que ir a, pues, a darme las cuentas y eso, pero pues como yo tenía otros proveedores, no lo apresuré tanto. Cuando se llegó un fin de semana y él invitó a varias muchachas que también consumían a que estuviera con él y con otros amigos y a los amigos los invitó a consumir y a las muchachas les pagó con... Entonces a mí me contaron que le habían pues, que las muchachas me contaron y los muchachos también y eso, entonces yo lo mandé a buscar y él nada que aparecía hasta que pues apareció 8 días después. Entonces yo con otras personas le quité las llaves y fui a donde él tenía las cosas guardadas. Unos días antes se me había perdido un celular. Allá requisando, buscando la droga, encontré el celular que se me había perdido. Entonces, ya encontré pues más de la mitad de la droga. Al menos pues no se había perdido toda, pues porque a mí me tocaba responder por eso. En el momento en que nosotros pues como si se lo fuimos a apretar, le pusimos una bolsa en la cabeza, sino que lo apretamos demasiado. Y ahí fue donde pasaron 5 meses y ya dieron una mi captura. O sea, al momento de ustedes presionarlo, le pusieron la bolsa Sí, señor. para que sacar la información. Sí, para poder que me dijera dónde estaba la droga, Ya, para poderle primero que me quitara, me entregara las llaves y eso. Cuando ya hay ahí, no, se nos fue la mano. se les fue una mano. O sea, la intención La no era intención no era matarlo, matarlo, pero sucedió. sucedió. Bueno, ¿por qué pasaron 5 meses hasta la captura? ¿Qué sucedió entonces en el momento de la muerte del joven? Él después de que murió, pues el cuerpo pues quedó desaparecido y se demoraron un tiempo en encontrar el cuerpo. Entonces, ya luego empezaron pues las investigaciones y eso. Entonces, en el lugar donde yo estaba con 3 consumidores y 2 personas que no consumían. Las 2 personas que no consumían allegadas a mí. Sí. Entonces, la fiscalía y esto me empezaron a hablar con ellos. Ellos a mí me dijeron que qué hacían. Yo les dije pues que ellos estaban muy jóvenes, que igual la que los había incitado, pues en sí a que ellos fueran ese día a ese lugar había sido yo, aunque yo no tenía nada que ver, pues simplemente estuvieron ahí, hicieron lo que yo les dije, 2 personas jóvenes. Y las otras 3 personas sí fueron capturadas conmigo y los 2 testigos fueron las otras 2 personas, eran allegadas a mí. O sea que en total los capturaron a los 6. No, 2 fueron testigos. Ah, bueno, dos fueron, a ellos no los No, ellos judicializaron. fueron por ayudar a la fiscalía, no los encerraron, las otras 2 personas sí, las otras 3 personas, el que hablaba conmigo fue condenado a 10 años, los otros 2 cómplices a 8 años, y yo pues quedé como cabecilla coautora del hecho. Liliana, ahora que usted nos comentaba que a razón de la muerte de su papá usted volvió al consumo de drogas, ¿eso era un refugio como para usted escapar de la realidad por la que estaba Sí, pasando, para llenar cierto? un vacío Para llenar emocional un vacío. porque mi papá se enfermó, entonces yo trabajaba de día, lo cuidaba de noche, yo era muy, pues de los hijos era la ñaña de mi papá. Y a él primero le amputaron un pie, luego le amputaron el otro, entonces todo eso fue como marcándome mucho más y sabía que él necesitaba más de mí, más de mí. Estuve con él desde que se enfermó hasta el último día porque fue
se le aplicó la eutanasia, entonces fue algo mucho más difícil porque siente uno como si fuera uno el que lo hubiera matado. Responsable, sí. ¿Sí? Entonces ahí fue donde yo empecé, prácticamente mi mamá me dice, usted se está enloqueciendo. Yo llegaba, mi papá siempre me decía, hay un papá, y él me contestaba toda la vida, me dijo Gamín, me decía, hay un Gamín. Yo llegaba a mi casa y yo empezaba a gritar eso, y a mí nadie me contestaba. Me sentaba con las cenizas de él en mis piernas a llorar, Ya. todo el tiempo. Por ejemplo, para el Día del Padre, para el cumpleaños de él, compraba la comida como si él estuviera ahí, la comida, la torta, y me sentaba con las cenizas de la llorando. Entonces era, o sea, era algo que me afectó demasiado. Bueno, Liliana, la pregunta que le iba a hacer respecto a eso era, eh, ¿en realidad encontraba ese refugio o encontraba esa paz en las drogas o cómo es eso? Sí, puede decirse que empecé a llenar vacíos emocionales. Y los vacíos emocionales se llenan con droga, con alcohol, y mi refugio fue el alcohol. Del alcohol empecé que otra vez a fumar marihuana. Y así fui subiendo los consumos a otras drogas, otras drogas, otras drogas. De todo, pues, de todo lo que más me acogió en el principio fueron las anfetaminas, muchas. Y ya luego, pues ya lo último empecé fue ya con el bazuco, que fue lo que me llevó ya al límite. Bueno, pero entonces todo eso la sacaba, sí, del problema, entre comillas, pero me imagino que eso es temporal, ¿sabes? Usted está, digamos, mientras la Eh, droga hace efecto, cuando se acaba el efecto vuelve a la realidad, todo vuelve a ser igual, y eso es lo que le lleva a consumir una y otra vez más, sí, o claro, y cómo, como ya tenía, o sea, yo primero compraba y consumía y eso. Ya luego dejé de trabajar para empezar ya fue a trabajar con la misma gente, pues porque sabían que uno pues era muy serio para los negocios y eso, porque a pesar de que llegué al extremo, nunca me vi en un andén, nunca me vi tirada en la calle, o sea, si yo me amanecía en la calle era porque me amanecía consumiendo en algún lugar, sí, porque pues yo vivía sola, entonces, y listo. porque los niños, yo tengo niños, permanecían con mi mamá, sí, ellos a mí no me veían así, yo en mi casa nunca llegué a llegar, no supe que fue coger algo de mi casa, por lo que como tenía antes plata, entonces pues que voy a coger algo de mi casa, no iba a ver los niños, solo les enviaba dinero, les hablaba por el chat y eso, pero no, Casi no sabía con ellos. no, porque yo no estaba en condiciones físicas para que ellos estuvieran conmigo. Listo, Liliana. Y entonces, ¿cómo fue ese momento de la captura? No, en el momento de la captura yo estaba acá en el centro de Manizales, cuando me dijeron el día antes me habían pedido pues antecedentes y no había salido pues nada, estaba en una esquina ahí de la plaza, cerquita de la Plaza de Bolívar, una requisa, me pidieron antecedentes y no tenía nada. Al otro día me encontré los mismos policías, pero ahí sí tenían me dijeron pues que era requerida. Cuando ya me llevaron a la SIJIN, y ya en la SIJIN me mostraron todo el seguimiento que me habían hecho. O sea que el día anterior que la requisaron, sí, ellos ya sabían que... No, no, ya no, por- todavía no estaba reportado. Porque como ya les llevaron un seguimiento, me Sí, pero imagino el que... primer día, o sea, el día antes que me di el antecedente, no normal, me dejaron ir. Y ya el Sí. otro día sí salí con requerimiento. Entonces sí sabían, pero no había subido al sistema del Ujú. Ah, requerimiento sí, como eso tal sí. para la captura. Bueno, sí, eso era. Pasemos a la segunda parte del programa y hablemos de cómo es estar privado de la libertad. Mm. ¿Cuánto tiempo lleva privada de la libertad ya? Llevo 14 meses. Hasta apenas empezando. Ujú. Sí, Creí que llevaba un poco más. no, apenas estoy empezando. Ya. ¿Cómo fue ese primer día que usted llegó al establecimiento? Me imagino que era la primera vez que pisaba un Sí, es establecimiento la primera reclusorio. vez que había estado encerrada porque ni cuando era menor de edad ni nada. La ¿Cómo primera fue vez. ese ingreso? O sea, usted llegó y qué sintió, cómo la No, pues recibieron, cuál fue el al procedimiento. cruzar aquí las puertas ya sabía que esto iba a ser por mucho tiempo. Llegué al patio y en el patio habían dos conocidas. Pues tal vez por eso se me hizo un poquito menos difícil la entrada. Pero sí, ya sabía que no iba a volver a ver a mis hijos en mucho tiempo. Ya sabía que la había reembarrado.
Sí. Eso fue lo más difícil. Saber que acá me esperan muchos años. Pero ¿cómo fue, digamos, usted llegó acá y se bajó del vehículo? ¿Usted cómo vio todo? No, ¿Cómo yo, fue su reacción? no, mi reacción no, no lloré. No lloré porque uno debe ser autónomo de sus actos y sabía que había actuado mal y que estarán las consecuencias de lo que había hecho. Sí, fue muy difícil, como le digo, pensar en mis hijos, pensar en mi mamá, sin saber a cuánto iba a ser condenada, pero ya, pues, ¿qué más iba a hacer? De los 14 meses que lleva acá privada de la libertad, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir? Lo más difícil, pues acá esto está por patios. Cuando llegué, pues llegué alterada, peleaba, pues discutía con la guardia. Me empecé pues a portar mal con otras compañeras, a hacer cosas indebidas, como empezar a mover el droga acá mismo dentro de la reclusión. Todo esto me sumó unos informes y esos informes me quitaron redención, o sea, más tiempo para estar acá, me quitaron visitas, me llevaron a otro patio, pues que dicen que es el de castigo, pero para mí pues es el mejor patio que hay, que somos más No, poquitas. tranquilo. Salí de ese patio, me dejaron allá 4 meses, salí de ese patio, me llevaron a un patio pues más grande, el primer patio donde había llegado, y allí tuve un problema con otra PPL y me dañó la cara. Entonces, eso sí fue muy difícil para mí, Sí. porque a pesar pues ya del problema que uno tiene encima y esto, ver si uno la cara por ya, pues me rayó la cara, entonces me bajó mucho la autoestima, no me miraba a un espejo, me peinaba por últimas, pero no me miraba a un espejo, eso fue lo que más Lo más me difícil. marcó, ¿Con qué elemento le rayó ella la cara? con un lapicero, pero era esos lapiceros que son muy puntudos, y me rasgó la cara, siempre desde el pómulo hasta el mentón. El tiempo que lleva usted acá, ¿quién ha sido su red de apoyo desde la calle? O sea, ¿quién la visita? ¿Con quién habla telefónicamente? ¿Quién le envía Telefónicamente, sus encomiendas, sus útiles de aseo? pues eso ha sido muy complejo porque pues yo afuera trabajando, fuera en lo que estudié, o cuando ya lo último que empecé a hacer, pues trabajar en lo que no debía. Yo le colaboraba mucho a mi mamá, pues mantenía a mis hijos, obvio, les daba todo. Acá ha sido muy difícil porque mi mamá ahora está con los niños, que el estudio, que los uniformes, que la manutención de un niño lleva mucho gasto. Sí. Ella pues cuando puede me manda la encomienda, si no pues acá a veces dan kit de aseo, acá dan para en el banco, para el expendio y eso, pues yo es muy poco lo que pido en el expendio, con lo poco que me mandan hace mucho pido un café para la semana, porque pues mi mamá con la obligación que tiene con mis 2 hijos, le es difícil. A veces pues me así, eso sí trato, yo ya le digo que así no me dé con qué comer, que me mantenga la recarga para yo poder oír los niños. Trato de que ellos no vengan, trato de verlos más por videollamada o así para que ellos no tengan que estar metidos en este entorno. O sea que con sus hijos el contacto es cada mes que tienen la videollamada. Y a veces me los traen, claro. Ya, y generalmente, ¿quién está viniendo constantemente a sus visitas? Un amigo que vivía por allá en el Nevado, que ha sido pues un parcero, siempre, siempre, desde hace muchos años. Sí. Es el que ha venido porque pues mi mamá permanece con los niños, no puede venir, los hijos están pequeños. ¿Usted rescata algo bueno del tiempo que ha estado privada de la libertad? Sí, acá conoce uno más, pues conoce muchas historias, conoce mucha gente, hay personas buenas, hay personas malas. Lo que más rescato es mi cercanía con Dios, porque me ayudó, a pesar de que estoy privada de la libertad, de que no voy a salir en mucho tiempo, que no estoy con mis hijos,
salí de ese vicio De que era la- el que me tenía mal, desestabilizada. Bueno, sé que algún día voy a salir, los voy a poder ver, voy a volver a entablar una vida normal con ellos. Hablando del tema espiritual, yo veo que tienes una manilla de Maús. Sí. ¿Qué tal fue ese proceso Ese de Maús proceso aquí? fue muy bonito. Es una cercanía total con el Señor. Yo antes pues fui criada bajo un entorno donde mi papá nos llevaba a misa cada 8 días. Mis hijos yo traté de inculcarles eso también. Sí, van a la iglesia, mi mamá los lleva. Sí. Cuando yo empecé con esto de la droga, yo empecé a culpar a Dios en el momento en que perdí a mi padre y empecé con la droga. Y acá fue un reencuentro con él y dándome la oportunidad de que tal vez me fuera a pasar algo en la calle peor y se fueran a quedar mis hijos tal vez sin mamá. Entonces, no lo veo a veces tanto como un castigo, sino como una oportunidad de vida. ¿Cómo es un día a día suyo, más o menos acá en el establecimiento? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Pues ve acá nos levantan muy temprano, por ahí a las 4, en el patio en el que estoy, en el otro patio, pues levantan más temprano la gente. Luego a las 6 de la mañana nos dan el desayuno, que consta de una colada, un pan y huevo tibio. En la mañana, pues a eso de las 10 estoy llamando a mi mamá. Al mediodía llamo a los niños, cómo les fue en el colegio. El almuerzo pues es así una coca porcionada como en un restaurante de colegio. Bordo, todo el tiempo me la paso bordando, pues porque como yo ya estudié, acá el estudio que dan es para bachiller, y yo pues ya hace tiempo pasé por allá. Me la paso cosiendo todo el día, coso valladera, hago bolsos, hago cojines, y pues eso le mando a mi mamá para que ella me compre más material y que ella pueda vender las cosas y ayudarse un poco con la manutención de mis hijos. Luego en la tarde, bueno, al mediodía nos dan el almuerzo, a las 11:45 nos están contando. Sigo cosiendo porque prácticamente no me paro de la silla, se me la paso cosiendo. A las 2 de la tarde salen los que van a ir a estudiar al colegio y a las 4 de la tarde nos dan la comida y a las 5 nos están encerrando. Ya. Debemos guardar silencio a las 8, no podemos volver a hablar en toda la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo le va a su mamá con la venta de estos elementos que usted le envía? Pues le va bien, aunque pues uno sí le deja barato a la gente, a veces la gente pues quiere que sea más barato, pero pues deben también de entender que yo esto lo hago es por necesidad. Hay que reponer Lo de los lo de los materiales. materiales, la mano de obra y Sí, entender que obviamente todo eso que usted invierte, la poquita ganancia que hace es para los precisamente niños, para... para mi mamá y Exactamente. los niños. Aparte de la libertad, ¿qué siente usted que perdió? Perdí la familia, pierde uno la familia, los amigos, todo se pierde acá, no solo la libertad. A veces hasta el quererse uno mismo se pierde acá. Cuando el problema que tuve con lo de mi rostro, sentí que se me perdió la autoestima. En algún momento cuando llegué, tenté contra mi vida, pues yo creo que es como lo que uno piensa apenas llega acá, es que ya el mundo le acabó y que y con una condena tan alta ya que más. Pero llega Dios a la vida de uno. Él siempre está ahí, no es que llegue, es que Él siempre está. Y a mostrarle a uno que hay más personas esperando que uno salga de acá. Sus hijos, Mis hijos, su mi mamá, mamá, es cierto. Son personas y cosas que dan esa fuerza sí, para la poder fuerza continuar, para ¿cierto? poder continuar. Entre tanta adversidad. Cuando usted nos cuenta del problema que tuvo en el rostro, de la baja autoestima, ¿usted cómo ha trabajado eso acá dentro del establecimiento? No, pues al principio es que era que la herida era muy grande, pues acá pues en el momento no, como eso fue de noche, pues no me hicieron nada en la cara, entonces la herida quedó ancha, con cremas y sí, unas cremas que me han mandado, unas cremas preparadas con unas plantas y eso.
me ha desvanecido mucho lo que me hicieron en el rostro y pues ya ahora en el momento solamente tengo una mera línea, pero en el momento en que eso me pasó en la cara era una herida abierta, se veía impresionante. La palabra espejo de mi vida desapareció, no me volví a maquillar. El mero hecho de echarse maquillaje requiere mirarse un espejo y no. La palabra espejo desapareció en mi vida. En ese momento, ¿usted solicitó acompañamiento psicológico o quiso afrontar todo sola? Obvio, acompañamiento psicológico, pues, de igual yo venía pues ya con cuando yo trabajaba en los hospitales, yo no dormía los trasnochos, entonces yo venía con un medicamento para dormir desde afuera y entonces debido pues a lo que me pasó tomo medicamento pues con el que venía de afuera, me tomo el mismo medicamento acá adentro y pues lo sacan a uno acá psicología y eso y me dieron un medicamento que para manejar la ansiedad en el día, pues porque yo me la pasaba más llore, llore, llore. Saber uno todo este tiempo, saber uno que está solo y aparte de todo verse uno con el rostro dañado, es más difícil. Pero en este momento se siente un poco mejor. Sí, la cicatriz me ha desvanecido mucho. Todo lo que insistí en cremas y en cosas así, todo lo que le pido a Dios que me ayude con el problema de mi autoestima, me ayuda a mejorar más esto. Listo, qué bueno, Liliana. Pasemos a la última parte del programa y cuéntenos cuál sería el consejo suyo para las personas que nos están viendo para que no terminen también privadas de la libertad. Pues vea, primero que todo, que estudie. Estudiar es lo único que nos queda en la vida. Lo aprendido, que se porten bien, que a veces no dejen que las situaciones lleven a estas circunstancias de llenar vacíos emocionales, de que, por ejemplo, que el licor llegue a una cosa y que la cosa a la otra, porque miren dónde pueden venir a dar. Esto acá es muy difícil, esto acá es muy maluco. Piensen en sus familias, en sus hijos, en sus padres. Piensen que cuando uno no está, no es que solamente le hace falta a la mamá o al novio, no. Uno le va a hacer falta a los hijos, le va a hacer falta a todos, porque todos necesitan de uno, así sea un poquito. Y que acá pues hay que tratar de resocializarse, que hay mucha gente pues que viene a resocializar ante todo. Yo mi problema de consumo, mira hasta donde tuve que llegar para poder ver que eso no estaba bien, que me estaba, si no venía a dar acá iba a ir a dar un cementerio. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por estos consejos. Muchísimas gracias por tomarse un espacito de su tiempo y contarnos de su vida, de su historia, de narrarnos un poco cómo es vivir privado de la libertad para que las personas que nos están viendo no tengan que llegar a un establecimiento de reclusión antes de asentar cabeza y antes de saber lo que es, ¿cierto? Sí, señor. Ayudarles pues como de esa manera para prevenir que ellos tengan que llegar a un sitio de estos. Entonces, muchísimas gracias por eso. A usted muchas gracias. Es con mucho cariño. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada una de nuestras entrevistas. No olviden tampoco darle like a nuestros videos para que de esa manera nos ayuden a llegar a más personas con esos bonitos mensajes. Les reitero nuevamente la invitación a que nos sigan dejando sus comentarios. Ojalá comentarios positivos, palabras de aliento, felicitaciones para ellas y para ellos, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. Somos nosotros los que sacamos el mejor fruto de este. Hay personas que nos han estado preguntando si hemos estado repitiendo los videos. En realidad lo que hemos estado haciendo es todos los domingos publicar un capítulo nuevo, un episodio nuevo, pero los días miércoles hemos estado haciendo unos pequeños resumen de los capítulos más antiguos, precisamente para los suscriptores nuevos, para los que están llegando nuevos al canal, para que los puedan ver de una manera resumida. Entonces, esa es la respuesta a las personas que de pronto nos preguntan si estamos repitiendo entrevistas.
No siendo más, entonces muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, palabras que liberan.